gran saludo a todos nuestros amigos que se conectan semana a semana con nosotros para compartir una enseñanza de las Escrituras. Desde mi casa, desde mi hogar, reciban nuestros abrazos, nuestros cariños y como comunidad de vida nos presentamos con el único deseo y anhelo de llegar hasta tu casa o donde te encuentres con una palabra que reconforte o una palabra que bendiga todo tu ser. Estamos muy contentos por estar una semana más contigo. Contentos porque Dios nos permite llegar a través de las redes sociales, Facebook, Visión 21, o por YouTube, el canal que también tenemos para difundir la palabra de Dios. Y para nosotros es un placer y un gusto que la palabra se difunda y que llegue a más hogares, a más familias, a más personas. Y si ha llegado hasta ti, alguien te lo recomendó, alguien te lo envió, que puedas hacer lo mismo, compartirlo con aquellos que también les podría ayudar o les podría también edificar esta enseñanza. La semana pasada estuvimos hablando sobre el reseteo que Dios está haciendo con su iglesia, volviendo al comienzo o volviendo a los inicios. Y una de las cosas que dijimos que tiene que ver con seguir las huellas del Maestro es que nuestro Señor Jesucristo no empezó su ministerio, no empezó su trabajo, no empezó su tarea, no empezó su labor hacia la gente, sino antes ser lleno del Espíritu Santo. Y vimos a Jesucristo allá en el Jordán, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo va al Jordán, se bautiza y vemos que ahí el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y Jesucristo comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia. Por eso después leemos en Mateo capítulo 4, verso 1, que Él fue lleno del Espíritu para ser tentado por el diablo en el desierto. Pero después de eso, el Señor Jesucristo aparece en Galilea, predicando, entregando el mensaje del reino para que aquellos que no le conocían, le conocieran. Así que bien podríamos resumir el inicio, el comienzo del ministerio de Jesucristo con tres lugares: el Jordán, el desierto y Galilea. Para Jesús, el Jordán fue el lugar donde se bautiza, el desierto fue el lugar de tentación y Galilea fue el lugar donde Él comienza su predicación. El mensaje aquel que decía que el tiempo se había cumplido y que el reino de los cielos se había acercado. Ese mensaje comenzó a predicar Jesucristo en la ciudad de Galilea. Así que bien podemos decir que Jesucristo se puede identificar en sus inicios con esos tres lugares. Repito, el Jordán, el desierto y Galilea. Y en el Jordán vimos tres cosas interesantes: la humildad de Jesucristo, el sometimiento de Jesucristo y la sujeción y obediencia de Jesucristo. Y eso como fruto y resultado, Jesucristo vio los cielos abiertos y la confirmación del Padre cuando dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que el ministerio de nuestro Señor, el ministerio y el trabajo de Jesucristo hacia la gente, hacia las personas, no comenzó sino antes que Él fuera lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia y del poder de Jesucristo. Y nada más como una muestra, ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, que es el contexto de Lucas, de Mateo capítulo 4, ahí en Lucas, volvemos al capítulo 4, y ahí dice en el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿De dónde venía Jesús? Del desierto. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Si nosotros estamos siguiendo las huellas del Maestro y si nosotros estamos siguiendo el camino que Él caminó,
Si nosotros somos sus discípulos hoy día, después de 2000 años, y somos aquellos que queremos replicar a nuestro Señor Jesucristo, indudablemente hay principios y verdades que no podemos saltar o que no podemos eludir. Y así como el Señor Jesucristo comienza su ministerio con el cielo abierto, pero lleno del Espíritu Santo, también Él le hace 3 años después una recomendación a sus discípulos, a sus seguidores, que también indudablemente esa recomendación y ese mandamiento es para cada uno de nosotros. Y quiero invitarlos al libro de los Hechos. Ya han pasado 3 años, a 3 años y medio, Jesucristo fue crucificado, Jesucristo resucitó, Jesucristo ascendió, pero antes de eso, en esos 40 días de resurrección, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor Jesucristo le dice algo muy interesante a sus discípulos. En el verso 4, Hechos capítulo 1, verso 4, y estando juntos, les mandó, les ordenó, les dio un mandamiento. Y de un mandamiento se espera obediencia, de un mandamiento se espera sujeción, de un mandamiento se espera que nosotros hagamos lo que el Maestro nos está diciendo. Y estando juntos, repito, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, estamos en la misma escena, nada más que 3 años antes. El Señor Jesucristo está en el Jordán y ahí Él es lleno de la presencia del Espíritu Santo y comienza su ministerio público, donde Él predica, donde Él sana enfermos, donde Él echa fuera demonios y donde Él trae libertad a los cautivos. Esa misma experiencia que vive Jesucristo, entonces se lo dice a sus discípulos y les dice a ellos: no se muevan de Jerusalén, quédense aquí, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La de Hechos capítulo 2. Cuando 120 discípulos se congregan, se reúnen y perseveran en oración por aproximadamente 10 días. Hay muchas especulaciones sobre los 10 días. Algunos dicen que fueron 10 días de corrido, donde literalmente los discípulos 7:24 estuvieron orando. Eso quiere decir que tenían retiros espirituales en el día y tenían vigilias en la noche. Y si eso fuera así, saque la cuenta: 10 días, cuántas horas, cuántos minutos. Esos discípulos estuvieron orando y buscando la presencia de Dios. Yo no estoy aquí para discutir si fueron 10 días exactamente o iban a sus casas, volvían, pero sí me quedo con una expresión que está en el mismo capítulo 1, en el verso 14 del libro de los Hechos. Y ahí dice: todos estos, los 120, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero decir algo antes de continuar. La oración es clave, la oración es vital, la oración es necesaria en la vida de todo discípulo de Cristo. La oración es un diálogo, alguien habla y otro escucha. Pero el que escucha, llega un momento que habla, y el que habló entonces guarda silencio para escuchar lo que va a decir la otra persona. En el caso nuestro, hablamos con Dios, abrimos nuestro corazón a Dios, pero también tenemos que aprender a guardar silencio para que Él nos hable. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. La palabra es una de ellas. Y hay muchas maneras que Dios tiene para hablarnos. Pero lo que quiero aquí también destacar, que la oración era parte vital en la agenda espiritual de los discípulos.
La oración, así como fue importante y fundamental en la vida y ministerio de Jesucristo, también lo fue para los discípulos, para los primeros cristianos. Y una de las cosas que yo puedo ver en ellos es que a pesar de las prisiones, a pesar de las cárceles, a pesar de las flagelaciones o a pesar de las persecuciones, la iglesia se mantuvo en pie. Y yo creo que hay un factor entre muchos otros, y uno de ellos es una iglesia orando, una iglesia que se mantiene en relación, comunión e intimidad con Jesucristo. Jesucristo, según Lucas capítulo 3, estaba orando, el cielo se abrió, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, cielos abiertos, está muy conectado ahí en Lucas con la oración. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí los discípulos? Están orando. Yo no estoy aquí para decirte tienes que orar 2 o 3 horas diarias. Yo no estoy aquí para decirte tienes que pasar las 24 horas orando. Yo estoy aquí para decirte que la oración es vital y, como dijo uno de los apóstoles, orad sin cesar. Y el mismo Señor Jesucristo también nos dice allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el monte Getsemaní, Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aquí hay algo muy importante. La oración está muy conectada con la unción del Espíritu Santo. Oración y unción van de la mano. Son como dos eslabones que no pueden separarse. Hay mucha gente que puede anhelar la unción, pero no quiere la oración. La oración es lo que nos lleva a la unción. La unción sabemos que es la aprobación divina. La unción es el descenso del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. La unción es empoderamiento sobrenatural para que podamos hacer el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo le hablo a la gente, le hablo a los discípulos, la obra del ministerio. Todos los hijos de Dios están llamados a venir al reino de Cristo para conocer, para desarrollar y cumplir la obra del ministerio que está determinada con las habilidades y dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero hoy día yo me quiero enfocar en algo que creo también muy importante para este tiempo, volviendo a los inicios, volviendo a los comienzos. Cuando nosotros seguimos al capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí tenemos la iglesia en Jerusalén. Y en el capítulo 2, primeros versos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, tenemos la iglesia en Jerusalén. En alguna casa se estaba reuniendo la iglesia. En algún hogar se estaba reuniendo la iglesia en Jerusalén. Y por orden del Maestro, por orden de Jesucristo, ellos empezaron a orar y perseveraron orando por 10 días hasta que vino este descenso milagroso, poderoso y sobrenatural del Espíritu Santo sobre aquellos 120. Y vemos que esta iglesia en Jerusalén comienza con el empoderamiento del cielo, con la bendición del cielo, con el Espíritu Santo en ellos, dentro de ellos y a través de ellos. Porque usted sigue leyendo el capítulo 2 y se da cuenta que el apóstol Pedro está haciendo un mensaje, un discurso, una enseñanza, donde él invita o evoca al profeta Joel. Y entonces le dice a sus mismos conciudadanos que era tiempo y momento de arrepentirse y convertirse. Conclusión de los muchos que estaban oyendo, de esa multitud, de esa muchedumbre, dice las Escrituras que como 3,000
escucharon el mensaje, oyeron el mensaje, recibieron el mensaje y le preguntan a los apóstoles, ¿qué haremos ahora? Y ahí es donde Pedro dice estas palabras tan maravillosas en el verso 38 del capítulo 2. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que la primera escena o el primer nivel o el primer peldaño de la iglesia lo tenemos ahí en Jerusalén. Una iglesia en casa, una iglesia en oración, una iglesia obediente. La obediencia es clave para la bendición de Dios. Una iglesia en obediencia y producto de esa obediencia, esa iglesia recibe el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos que ellos, una vez que fueran llenos, debían ir a Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tengo la sensación que Israel o la iglesia en Israel o la iglesia en los judíos se había conformado con Jerusalén y se había quedado ahí más o menos entretenida en las visiones, bendiciones, milagros, señales, prodigios, y pareciera que como que todo iba a girar en torno a Jerusalén. Pero cuando nosotros seguimos leyendo este hermoso libro de los Hechos y vamos, por ejemplo, al capítulo 8, dice en el verso 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire cómo se está cumpliendo el propósito de Jesucristo. Una iglesia en expansión, una iglesia en extensión. Mientras el hombre quiere reclutar, Dios quiere extender. Cuando nosotros queremos juntarnos, el Señor quiere llevarnos a diferentes rincones y lugares. ¿Por qué? Porque la gente necesita este mensaje. El mensaje de salvación, el mensaje de restauración, el mensaje de vida eterna. Y seguimos leyendo y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora ponga atención al verso siguiente, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Sería bueno que usted subrayara y destacara en su Biblia el verso 4. Dice, porque los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Se necesitan personas que anuncien el evangelio de Jesucristo. No necesitamos un lugar específico para anunciar a Jesucristo. Damos gracias por las redes sociales que podemos llegar a diferentes lugares, rincones, casas y personas. Damos gracias a Dios porque Él nos permite alcanzar a tanta gente. Y damos gracias también porque Dios está levantando misioneros, apóstoles, hombres que van a las montañas, hombres que van a las aldeas. Nosotros tenemos un amigo que está predicando ya muy lejos por esos países donde se prohíbe el evangelio. Y le damos gracias al Señor porque hay valientes que dejan sus comodidades, que dejan todo lo que tienen a su favor, títulos, profesión, comodidades, recursos, finanzas, pero van a lugares que tú no te imaginas, inhóspitos, con tal de llevar el evangelio de Jesucristo. Doy gracias a Dios por esos hombres y mujeres, hombres en África, en la India, hombres en rincones y lugares que no nos imaginamos. Esa es la iglesia que Dios está esparciendo. Necesitamos en este tiempo una iglesia, hombres, discípulos, que estemos anunciando el evangelio donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, en tu entorno inmediato, tu oficina, tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Mira, sigo leyendo el verso 5 y dice, entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La iglesia comenzó en Jerusalén y en ese lugar estaba en una casa, y en esa casa esos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora en el capítulo 8 la iglesia está en Samaria. Y aquí Felipe va a predicar, Felipe va a entregar el mensaje. Felipe tiene como esa responsabilidad de no quedarse callado y de anunciar junto a otros que iban por diferentes calles, aldeas y lugares, predicando el mensaje del reino, predicando el evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia estaba en Jerusalén, pero ahora ya va a Samaria. Y yo doy gracias a Dios porque la iglesia en Samaria también vio hombres que se regeneraron, que cambiaron y que fueron transformados a la palabra de Cristo, a las verdades de Cristo, y también fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando usted va al verso 17 del capítulo 8, dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira qué interesante. La iglesia no solo evangelizaba, la iglesia no solo llevaba el mensaje, la iglesia no solo predicaba de Cristo, sino que además ellos impartían la unción y la bendición del Espíritu Santo. Lo mismo que hizo Jesús antes de comenzar su ministerio. Él no lo hizo ni comenzó hasta ser lleno del Espíritu. Y él mismo le dice a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, no comiencen a predicar, no comiencen a evangelizar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Así que la iglesia en Samaria, en alguna casa o en casas en Samaria, también recibió la unción y la bendición del Espíritu Santo. Pero después nos vamos al capítulo 10. Acompáñeme ahí al verso 1, donde dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me llama la atención porque la iglesia poco a poco se fue extendiendo. La iglesia poco a poco se fue multiplicando. Es como que la iglesia se fue atreviendo a ir un poco más allá. El Señor Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos que lo primero era Jerusalén, luego era Judea, después era Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? Los gentiles. Para la mentalidad judía, la mentalidad hebrea era los gentiles. Acá en el capítulo 10 ya estamos en Cesarea, en la casa de un italiano llamado Cornelio. Cesarea queda más o menos a 120, 125 kilómetros de Jerusalén. Y es pero hermoso ver cómo la iglesia se está extendiendo y cómo la iglesia sigue yendo un poco más allá, llevando la palabra, llevando el mensaje. Cuando tú continúas al capítulo 11 y el verso 11, del verso 19 en adelante, ya la iglesia no solo está en Jerusalén, no solo está en Samaria, no solo está en Cesarea, ahora está en Antioquía. De Jerusalén a Antioquía no hay 120 kilómetros, hay casi 453 kilómetros. Cuando nosotros hablamos hoy día de 400 kilómetros, decimos qué fácil. Si nos vamos en moto, si nos vamos en auto, si nos vamos en un vehículo rápido, 450 kilómetros lo hacemos en ¿cuánto? 7, 8 horas. Pero para ese tiempo los discípulos tenían otros transportes mucho más lentos, mucho más difíciles y mucho más complicados.
Pero eso no fue impedimento para los discípulos. Eso no fue impedimento para la iglesia. Por eso que yo digo, la iglesia hoy día, con todo lo que tiene, con todos los acercamientos, las facilitaciones, la iglesia no puede dejar de predicar el mensaje de Jesucristo. No debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de comunicar, de compartir lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Así que tú tienes ya la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Samaria y la iglesia en Cesarea. Y sabes que hay algo en común aquí que a mí me llama la atención. Cuando tú sigues leyendo el libro de los Hechos, va a estar en Antioquía, va a estar en Berea, después va a estar en Éfeso y así sucesivamente. ¿Y sabe dónde termina el libro de los Hechos? En el capítulo 28, en un Pablo preso, pero en Roma. Allá está la iglesia, en Roma. La iglesia puede estar en cualquier lugar, en una casa, en un departamento, en un cuartito de 2x2, no importa. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia somos los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, que nos repartimos y estamos en diferentes rincones y lugares de la sociedad o también de alguna parte, de algún pueblo, de alguna aldea o de alguna ciudad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir y llevar el mensaje de Jesucristo. Comienza en Jerusalén, haz cuenta de esto, mira, comienza en Jerusalén en el capítulo 2, pero en el capítulo 28 ya está en Roma. Quiero que haga un ejercicio muy simple. Anda a Google y averigua ahí cuántos kilómetros hay de Jerusalén a Roma y cuánto se demoraban en ese tiempo las personas para viajar de ese lugar al otro. Hoy día obviamente tienes avión y lo que tú quieras, pero para ese tiempo era muy difícil. Pero hoy día yo quiero cerrar la idea en los 3 primeros lugares que te mencioné. Capítulo 2, la iglesia en Jerusalén. Capítulo 8, la iglesia en Samaria. Capítulo 10, la iglesia en Cesarea. Hay una característica en común en estos 3 lugares. La iglesia de Jesucristo, número 1. Lo segundo, la iglesia en casa. ¿Dónde estaba la iglesia? No estaba en sinagogas ni en templos. La iglesia estaba en casas. Y lo tercero es que la iglesia en Jerusalén, en Samaria y en Cesarea experimentan la unción y la bendición del Espíritu Santo. ¿Y por qué recalco esto? Porque queremos nosotros entender a la luz de la palabra que la iglesia hoy necesita más que nunca las herramientas del cielo, las herramientas poderosas, esas herramientas milagrosas, herramientas sobrenaturales que no tiene que ver con nuestra experiencia, no tiene que ver con nuestros años de ministerio, no tiene que ver con cuántos títulos nosotros podamos ostentar. Es mucho más que eso. La iglesia necesita algo más sencillo, pero a la vez más poderoso, y es la unción del Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén llena del Espíritu Santo. La iglesia en Samaria llena del Espíritu Santo. Y la iglesia en Cesarea llena del Espíritu Santo. Yo quiero terminar esta enseñanza orando por ustedes y para que la gracia y la bendición de Jesucristo venga a despertar, venga a activar y venga a hacer en nosotros lo que necesita hacer este día y en este momento. Tú no estás conectado por casualidad. Esto es providencia divina. Esto es un regalo de Dios. Es el Señor quien lo propició. Es el Señor quien te conectó. Es Él quien te interesó. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que Él tiene contigo. Hay algo que te quiere decir y que te quiere hablar. Y yo le doy gracias al Señor porque te has quedado hasta el último. Yo pido bendiciones sobre tu vida. Padre, nos tomamos estos minutos para orar. Orar y bendecir a cada persona que se ha conectado, que sigue conectada y que se va a conectar los próximos días. Nos tomamos estos momentos para bendecir sus vidas. Desde aquí oramos, desde aquí les ungimos, desde acá les bendecimos.
Oramos para que el Espíritu Santo traiga sobre cada una de nuestras vidas esa bendición que nosotros necesitamos, esa bendición que nos trae pasión por aquellos que aún no te conocen, compasión por aquellos que necesitan oír el mensaje. Orar, Señor, para que nos actives, nos despiertes. Orar, Señor, para que nos atrevamos y seamos valientes. Y como bien dice tu palabra, son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Oro, Señor, para que levantes este grupo de hombres y mujeres, aquellos que están siendo inquietados, aquellos que están siendo despertados por tu Espíritu para llevar tu palabra, tu mensaje de manera incansable. Señor, no tenemos los problemas de la iglesia primitiva, no tenemos los obstáculos o las dificultades de la iglesia primitiva, pero nosotros hoy día, Señor, quizás estamos luchando con otras cosas, pero que eso, Señor, no nos desanime, que eso no nos desoriente. Y yo oro, Señor, para que se levante un pueblo en el nombre de Jesús. Oro para que te levantes, oro para que te atrevas, oro para que te animes, oro para que no dudes. Oro para que no tengas miedo. Oro para que te atrevas a hacer la obra del ministerio. Para que no te asustes. Para que también veas y sepas y corrobores que el Dios que está dentro de ti te quiere usar poderosamente en señales, en prodigios, en milagros, llevando el mensaje y la palabra como cualquier persona en cualquier ciudad. No necesitas tarima ni luces. No necesitas un nombre ni ser famoso, solo necesitas pasión por Cristo y compasión por aquellos que no le conocen. Por eso oro por tu vida, para que el Señor te active ahora, para que el Señor te despierte ahora y para que algo nuevo comience a ocurrir en tu vida. Oro para que hombres y mujeres comiencen a levantar casas, iglesias. Oro para que hombres y mujeres comiencen a llevar el evangelio a las casas, a lugares sencillos, a lugares donde a lo mejor no pensaríamos que el mensaje va a llegar. Pero oro para que el Señor quiebre todos nuestros escrúpulos, quizás nuestros miedos y temores, pero que el Señor nos lleve, nos anime para que nosotros podamos ir a esas casas, a esos lugares. El Señor ya tiene los Cornelios, ya tiene la familia de los Cornelios, ya están las casas de los Cornelios. Nada más se necesitan hombres como Pedro, sensibles a la voz del Espíritu Santo, para que vayamos y llevemos el mensaje de Jesucristo. Te animo y oro por ti para que el Espíritu Santo active lo que se ha desactivado, despierte lo que se ha dormido, resucite lo que se ha muerto, y que la gracia de Cristo esté a través de tu vida, tus palabras y tus manos. Pido una hermosa y poderosa bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Fue un gusto haber compartido estos minutos contigo. Esperamos lo mínimo que puedas compartir a 1 o 2 personas estas enseñanzas. Si para ti fueron de bendición, para otros también lo pueden ser. Es el tiempo que la iglesia debe difundir el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo, el evangelio del reino. Te animamos a que te atrevas y seas uno más que pueda compartir con otros la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y Dios mediante será hasta la próxima semana.